buenos días. Mi nombre es Eliano Alejandro Pérez Márquez y vengo con mi compañero Lisandro Sosa. En este caso, los dos expondremos con respecto a la exposición del módulo 3 de Química Orgánica. Bueno, comenzaré yo. En este caso hablaré de haluro de alquilo. Bueno, los haluros de alquilo en química son compuestos orgánicos de la fórmula general Rx, donde R es un radical de alquilo, un grupo de alquilo sustituido. Y X puede ser cualquiera de los halógenos de la tabla 17 del grupo de halógenos. Bueno, en este caso encontramos que hay flúor, cloro, bromo y yodo. En este caso se puede considerar esto como un producto de sustituir un átomo de hidrógeno de los hidrocarburos por otro de halógeno. Nomenclatura de los haluros de alquilo. Bueno, para nombrar un halógeno debemos tener en cuenta que sería fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro. Luego se le sigue el nombre del radical de alquilo correspondiente en ese caso, y al finalizar se le añade el sufijo hilo. Bueno, hablamos sobre síntesis de los haluros de alquilo. Bueno, síntesis de los haluros de alquilo. ¿Cómo se puede considerar como una síntesis de haluros de alquilo? Cuando un alcohol reacciona con un haluro de hidrógeno, generalmente puede ser HCl o HBr. Los alcoholes protonan en presencia de un ácido fuerte como lo es el haluro de hidrógeno. En este caso, la pronación transforma el grupo hidroxilo, un grupo saliente pobre, en un buen grupo saliente. En este caso, saliente pobre, un buen grupo saliente. Bueno, hablamos sobre reacciones de los haluros de alquilo. Cuando un halogenuro se calienta en agua, se puede decir que en este caso al calentarse en agua se pierde un ion de halogenuro, y en este caso para formar un nuevo carbocatión, por lo que podríamos decir que en este caso el carbocatión reacciona después con agua para crear lo que vendría siendo un alcohol. En esta reacción se transforma un haluro de hidrógeno en un alcohol mediante un mecanismo o un método de los mecanismos SN1. Bueno, hablemos sobre el mecanismo de sustitución de SN1 y SN2. Bueno, en el caso del mecanismo SN1, los disolventes polares favorecen el mecanismo SN1. En el otro caso, el mecanismo SN2, los disolventes polares no favorecen y también impiden el mecanismo SN2. En el caso del mecanismo SN1, podemos decir que el intermedio carbocatión tiene una carga neta y se estabiliza por solvatación, ya que la carga está bastante desarrollada. En este caso se puede decir que el se parece más al carbocatión que a los reactivos que lo acompañan. En este caso se puede decir que ya esto disfruta una estabilidad parcialmente en el mecanismo SN1. En el caso del mecanismo SN2, el ET tiene una carga, un desarrollo mínimo de carga, ya que se puede decir que esto ya no favorece debido a la polaridad del disolvente. Podemos también hablar que, sin embargo, el nucleófilo solvatado por un disolvente polar, esto va a hacer que dificulte el mecanismo SN2 debido a la polaridad del disolvente, como lo mencioné anteriormente. Se puede decir que la presencia de grupo saliente en el mecanismo SN1 favorece a ese mecanismo SN1, pero en el caso del mecanismo SN2 también lo favorece, ya que la presencia de grupo saliente en el mecanismo SN2 favorece ese mecanismo también, que sean grupos salientes buenos en el caso del mecanismo SN1 y en el mecanismo SN2. Hay que tener mucho en cuenta eso. En este caso, en el mecanismo SN1, la fortaleza del nucleófilo no afecta la velocidad del mecanismo SN1. Pasa lo mismo con el mecanismo SN2. La fortaleza del nucleófilo no afecta tampoco la velocidad del mecanismo SN2. En el mecanismo SN1, la sustitución al carbono reaccionante se puede decir que favorece el mecanismo SN1, pero el caso contrario con el mecanismo SN2, ya que la sustitución al carbono reaccionante impide el mecanismo SN2. Bueno, efecto de sustrato. En química, un sustrato o sustrato es típicamente la especie química que se observa en una reacción química. Reacciona con reactivos para generar un producto.
En química sintética, pero también en química orgánica, podemos decir que un sustrato en química es el químico por interés que se está estudiando, en este caso. Vamos a hablar sobre el nucleófilo, la definición del nucleófilo. Bueno, un nucleófilo es un concepto cinético. Es también por definición una base de Lewis, concepto termodinámico. Como también podemos tener en cuenta que un nucleófilo puede ser también un ion o una molécula que posee cargas libres de un par de electrones libres y podemos pasar al carácter nucleofílico básico. En este caso, un carácter nucleofílico básico se refiere a que en química es un átomo o un grupo de átomos que podemos decir que reaccionan cediendo un par de electrones a otra especie. En este caso se puede decir que son electrofilos, que se combinan y se enlazan covalentemente con ellos. Hablemos sobre el grupo saliente. En química, un grupo saliente es un átomo o un grupo de átomos que se desligan en sustancias químicas, y en este caso se puede decir que la molécula o fragmento remanente es parte principal y también parte residual. Gracias. Ahora viene mi compañero Lisa. Disolvente. Se entiende por disolvente aquella sustancia habitualmente líquida que se utiliza para disolver otra sustancia. Un disolvente orgánico se caracteriza por tener sus átomos de carbono en su estructura COX, compuestos orgánicos volátiles. Estereoquímica de la sustitución. En la primera reacción se obtiene un único enantiomer debido al ataque por la carga opuesta del bromo. En la segunda reacción el sustrato posee dos centros de quirales. Solo se invierte el centro del bromo, por lo que se forma solo un diestereoisómero. Formación de los carbocationes. Un carbocatión es un átomo de carbono cargado positivamente. En el átomo de carbono cargado de un carbocatión es un ceteso. Esto tiene solo 6 electrones en su capacidad de valencia, en su capa de valencia, en vez de los 8 electrones de valencia que aseguran la estabilidad máxima de la regla del carbocatión. Estabilidad de los carbocationes. La estabilidad de los carbocationes aumenta en el siguiente orden: primario, secundario y terciario. La estabilidad aumenta con el número de los átomos de carbono adyacentes, por lo que los carbocationes terciarios que tienen un sustituyente alcano, el máximo posible, solo son los más estables. Rearreglo de los carbocationes. La estabilidad relativa de un carbocatión está determinada principalmente por su mayor o menor capacidad para acomodar dicha carga, de acuerdo a las leyes o presión de las cargas. Efecto inductivo. El efecto inductivo es entonces el efecto de un sustituyente debido a la polarización perteneciente de un enlace. Es decir, si una molécula establece un dipolo, su acción se transmite a través de la cadena carbonada, que representa una flecha cuya punta señala hacia el átomo con más electronegatividad. El efecto de resonancia. La resonancia es un efecto que llega a un punto medio del movimiento de los objetos de igual origen. Es capaz de almacenar y transferir fácilmente energía entre dos o más formas de almacenamiento diferentes, como energía cinética, energía potencial. En el caso de un péndulo simple. Sin embargo, hay algunas pérdidas de ciclo a ciclo, llamadas amortiguamiento. ¿Cuándo se da la resonancia en química? La resonancia en química es o la resonancia molecular de un compuesto clave. Es la teoría del enlace covalente y la aparición
que crece cuando existe un enlace doble o triple en las moléculas. Gracias.